En aquel tiempo designó el Señor a otros 72 discípulos y los mandó por delante de dos en dos a todos los pueblos y lugares a donde pensaba ir, y les dijo: la cosecha es mucha y los trabajadores pocos. Rueguen por tanto al dueño de la mies que envíe trabajadores a sus campos. Pónganse en camino, los envío como corderos en medio de lobos. No lleven ni dinero, ni morral, ni sandalias, y no se detengan a saludar a nadie por el camino. Cuando entren en una casa, digan: que la paz reine en esta casa. Y si allí hay gente amante de la paz, el deseo de paz de ustedes se cumplirá. Si no, no se cumplirá. Quédense en esa casa, coman y beban de lo que tengan, porque el trabajador tiene derecho a su salario. No anden de casa en casa. En cualquier ciudad donde entren y los reciban, coman lo que les den, curen a los enfermos que haya y díganles: ya se acerca a ustedes el reino de Dios. Pero si entran en una ciudad y no los reciben, salgan por las calles y digan: hasta el polvo de esta ciudad que se nos ha pegado a los pies, nos lo sacudimos en señal de protesta contra ustedes. De todos modos, sepan que el reino de Dios está cerca. Yo les digo que en el día del juicio, Sodoma será tratado con menos rigor que esa ciudad. Palabra del Señor. Jesús mandó de dos en dos a sus discípulos, no a los apóstoles, sino a los discípulos. Cuando hablamos de apóstoles, estamos hablando de los 12. Cuando hablamos de discípulos, estamos hablando de muchos. Incluso hoy nos habla de ¿cuántos? 72. Y los mandó de dos en dos a predicar a todos los lugares donde él pensaba ir. Primera cosa, hermanos, toda persona que nosotros queremos que tenga un encuentro con Cristo, nosotros tenemos que preparar el lugar. Una enseñanza hermosa, porque nosotros también somos discípulos del Señor. Por ejemplo, en el caso de los papás, abuelos o hermanos, ¿verdad? O amigos que quieren ayudar a sus amigos, a sus seres queridos, a su familia, que se acerquen a Dios. ¿A quién le corresponde dar el primer paso para ayudar a preparar a esa persona para que se encuentre con Jesús? A nosotros. Un padre de familia, ¿verdad? Un padre de familia, ¿cómo va a esperar que sus hijos busquen al Señor, se encuentren con el Señor, si nunca les habla de Él? Si nunca les habla de la importancia de Dios en sus vidas, si nunca les habla de quién es Dios para nosotros. Porque, hermanos, saben, hablamos más del Dios de castigo, del Dios que te va a condenar, de esto y lo otro, que el Dios que es mi Padre, el Dios que es ternura, el Dios que es misericordia. Por eso, la pregunta debería ser: ¿por qué Dios tendría que ser importante en la vida de mi hijo? ¿Verdad? Porque Él te ama. Él te ama. Envió a su Hijo para que muriera por ti en la cruz. Porque Dios es el que está con nosotros, que aunque no lo sintamos, pero Él está ahí ayudándonos, cuidándonos, sosteniéndonos. Es el que nos da la vida, es el que nos da la salud, ¿verdad? Él es Dios y ha creado todo cuanto existe, hermoso, bello, perfecto, porque nos ama para demostrarnos su amor a cada uno de nosotros. Pero si se fijan, de eso nunca hablamos. No, si se porta mal, Dios lo va a castigar. Dios te está viendo. Y comenzamos con esa mentalidad de pequeñitos a los niños, a meterles esa mentalidad, que a Dios hay que tenerle miedo, que a Dios hay que tenerle miedo porque Dios te está mirando
y que si te equivocas, si pecas, Dios te va a castigar. Entonces inculcamos en la vida de un niño, y ese niño va a crecer con la imagen de un Dios que hay que tenerle miedo. ¿Y qué pasa? Cuando yo crezco con la imagen de un Dios al que hay que tenerle miedo y no amor, ¿qué es lo que más deseo yo? Yo les pregunto, si hay una persona que les está haciendo daño a ustedes y a quien ustedes le tienen miedo, ¿van a querer estar cerca de esa persona? No. Eso pasa con nuestros niños. Eso está pasando con nuestros jóvenes. A nuestros jóvenes, a nuestros niños, a nuestros jóvenes, la figura de Dios es una figura a la que hay que tenerle miedo, porque está esperando a ver a qué horas me equivoco, el que me va a mandar al infierno, el que me va a condenar. No, hermanos. Miren, Jesús manda a los 72 y les dice, vayan y anuncien a todos los pueblos que el reino de Dios está cerca, que ese reino de Dios está cerca. Y ese reino de Dios, ¿saben, hermanos? Yo les he hablado de 3 características de cuando podemos decir el reino de Dios ya está entre nosotros: justicia, paz y amor. ¿Por qué necesitamos a Dios? Mira, hijo, cuánta persona que no tiene a Dios en su corazón anda haciendo maldad, matando, robando, haciéndole daño a otras personas, porque no tienen a Dios en su corazón. Porque una persona que tiene a Dios en su corazón es capaz de perdonar, es capaz de amar, es capaz de gastar su vida para ayudar a las demás personas. Pero vivimos en un mundo donde Dios no cabe, donde Dios estorba, y entonces ¿qué es lo que más vemos? Injusticias, violencia, destrucción, muerte, egoísmo. Ahí está. ¿Por qué en el mundo, podemos decir, por qué en el mundo hay tanto dolor? ¿Por qué en el mundo hay tanto sufrimiento? ¿Por qué en el mundo hay tanta guerra? Porque al mundo le falta Dios. Le falta Dios. Porque el mundo le ha cerrado las puertas a Dios. Y se las ha cerrado. Y le ha cerrado. ¿En cuántos hogares Dios no cabe? Pero sí caben las malas palabras, sí caben los gritos, sí caben los pleitos. Entonces usted como mamá o papá, de repente llega su hija o su hijo y le dice, mamá, mire, yo no sé qué pasa, en mi hogar solo hay pleitos, mire, mis hijos esto, mi esposa lo otro, mi esposo aquí, y empieza a hablarle. Usted ahí tiene una oportunidad maravillosa y decirle una palabra. ¿Sabes, hijo? ¿Sabes, hija? ¿Por qué tu hogar está así? ¿Por qué? Porque le falta Dios. Le falta Dios. Dios le falta. En tu hogar no se ora. En tu hogar no se invita a Dios. ¿Qué estamos haciendo ahí? Llevando a cabo lo que Jesús dice hoy, envió a los 72, porque Jesús dice hoy una frase, la mies es abundante, pero los trabajadores son pocos. Rueguen al dueño de la mies para que envíe trabajadores, y esos trabajadores tenemos que ser nosotros, los que llevamos esa palabra de Dios a aquellas personas que lo necesitan. Yo leyendo los mensajes que algunas de las personas dejan en las redes sociales, ustedes saben, Eric edita los videos, los prepara y los sube a YouTube o a TikTok y a Facebook. Y entonces, y hay personas, no sé si ustedes alguna vez los han visto, y hay personas que de repente dicen, era la palabra que yo estaba necesitando hoy. Era la palabra, y no una persona, sino muchas personas que dicen, era la palabra que yo estaba necesitando escuchar hoy. Y si es la palabra que está necesitando tu hijo escuchar hoy, tu hija, tu esposo, tu esposa, tus papás, tus hermanos, tu amigo,
Y nosotros, en vez de abrir nuestros labios y llevar el mensaje de la palabra de Dios a aquella persona que lo necesita, ¿qué hacemos? Cerrar nuestra boca. Cerrar nuestra boca. Y no anunciar la palabra de Dios. Y hermanos, ese debe ser un compromiso de todo cristiano. Por eso el Papa Juan Pablo II decía, la evangelización, ¿y qué es evangelización? Llevar la palabra de Dios a los demás. La evangelización, decía, no es responsabilidad solamente del Papa, de los obispos, de los sacerdotes y del catequista. La evangelización es responsabilidad, es compromiso de todo bautizado. ¿Hay aquí alguno que no está bautizado? Todos estamos bautizados. Entonces, ¿qué significa? Que es responsabilidad de todos. Y sabes una cosa, hermano, Dios no te va a pedir cuentas a ti por aquellos niños, por aquellas familias que en el África, en Asia, no recibieron la palabra de Dios. No te va a pedir cuentas a ti por aquellas personas que viven al otro lado del mundo, en las montañas, en la selva, y no fueron evangelizados. No, Dios no te va a pedir cuenta. Pero sí te va a pedir cuenta, ¿de quién? De tus hijos, de tus hermanos, de tus amigos, de las personas que llegaron a ti y que tú bien podías haber llevado esa palabra de salvación a esa persona y por vergüenza, ojo, por vergüenza, por pereza, no lo hicimos. ¿Y cómo es eso, hermanos? Que hablar de Dios a una persona nos da vergüenza. Hablar de Dios, que es nuestro Padre. Hablar de Jesús, que murió en la cruz por nosotros. Hablar de ese Dios que es ternura, que es misericordia, que nos dice, vengan a mí todos los que están cansados y agobiados y yo los aliviaré. De ese Dios que me habla, que tiene brazos de amor y de misericordia para todos. Eso me da vergüenza. ¿Eso me da vergüenza? Pero comer carne de gente no me da vergüenza. Criticar a este, criticar lo otro, decir malas palabras, decir vulgaridades en las reuniones, chupar, andar con la botella de guaro en la boca, eso no me da vergüenza. Eso no me da vergüenza. Pero hablar de Dios sí. Qué ridículo, hermanos, que hacer lo bueno, hacer algo bueno, nos dé vergüenza, pero hacer algo malo no nos da vergüenza. ¿No les parece un poquito contradictorio de volado? Ridículo me parece a mí. Por ejemplo, alguien le dice, mire, no quisiera entrar a liturgia y pasar a leer ay, no, a mí eso me da vergüenza. Ay, no, qué vergüenza pasar enfrente, servir en la iglesia o pasar a cantar o leer una lectura. No, eso a mí me da vergüenza. Pero en la calle, que lo esté escuchando medio mundo diciendo vulgaridades, cochinadas y chambreando, criticando y chupando, eso no le da vergüenza. Miren qué contradictorio todo, ¿no les parece? Y esa es nuestra realidad, yo no me la estoy inventando. Esa es nuestra realidad. Confesarse, gran vergüenza. No, a mí me da vergüenza confesar. Ay, no, qué pena. Pero estar en pecado grave y que todo el mundo sepa que estás en pecado y que no quieres ser. No, eso no me da vergüenza. Entonces, hermanos, hablar de Dios nunca debe darnos vergüenza. Y saben, yo pienso que toda predicación debe partir de lo que Dios hizo en mi vida. Mira, busca a Dios. ¿Sabes? Cuando yo no conocía a Dios, cuando yo andaba ocupado en las cosas del mundo, dejándome arrastrar por los vicios, dejándome arrastrar por otras personas, en vez de escuchar a Dios, escuchaba
a amigos de la calle, personas que me inducían al pecado, me inducían al mal. Mira, mi vida no tenía sentido, mi vida era vacía. Y aunque quizás en algunos momentos yo disfrutaba con mis amigos, con mis amigas, porque bebíamos, comíamos, salíamos a lugares, pero yo seguía con mi corazón vacío. Y sabes, el único que llenó mi corazón fue Jesús. Ahí comienza. Y si esto hizo en mí el Señor, que soy tan pecador, tan miserable, ¿qué no hará en ti si tú se lo permites? Así debe comenzar todo, ¿de acuerdo? Así debe comenzar todo momento debe comenzar así. O como comenzaba San Pablo su predicación, así la comenzaba. ¿Cómo han comenzado los santos su predicación? Si se fijan, todos los santos han comenzado narrando su vida, lo que ellos eran antes de conocer a Jesús. Y antes de conocer yo no era nada. Ahora que conozco al Señor, sigo siendo nada. Sigo siendo pequeñito. Pero esa pequeñez, esa miseria, está puesta en las manos de Dios. Mi nada. Por eso se acuerdan unas palabras que San Óscar Romero decía. Siempre que iba a emprender un proyecto, Monseñor Romero decía una frase. Siempre que iba a emprender un proyecto, siempre que iba a emprender algo grande, él se iba ante el Santísimo y le decía esta oración. Con tu todo y con mi nada haremos mucho. Así le decía. Con tu todo y con mi nada haremos mucho. Eso es un cristiano. Entonces, Jesús continúa hoy en el Evangelio y nos dice, hermanos, que lo que vamos a hacer no es en nuestro nombre, es en el nombre de Jesús. Y si alguien te humilla, se burla o te rechaza, no te está humillando a ti, ni se está burlando de ti, ni te está despreciando a ti. ¿A quién está despreciando? A Dios. A Dios. Y por eso Jesús va a decir, quien diere a uno de estos, aunque sea un vaso de agua, por ser uno de los míos, no quedará sin recompensa. ¿Qué significa? Esa persona, la que tú estás viendo, que está frente a ti, que te está hablando de Dios, que te está llamando a buscar a Dios, que te está llamando a la conversión, está ahí en el nombre de Dios. Y por eso dice, y esta es la sentencia más terrible de hoy, y si alguien los rechaza y los expulsa, sacúdanse el polvo de los pies, dice. Sacúdanse el polvo de los pies. Miren, me gusta esto, porque como quien dice, no den su brazo a torcer fácilmente, ¿verdad? Sacúdanse el polvo de los pies, vuélvanse y dígale, pero de todas formas quiero decirte que el reino de Dios está cerca, y den la vuelta. O sea, como queriendo decir, lo que te quería decir, lo quieras escuchar o no lo escuches, yo te lo voy a decir, y den la vuelta. Y díganselo. Les aseguro, y estas palabras sí son fuertes. Yo les digo que en el día del juicio final, miren, yo les digo que en el día del juicio final, Sodoma, ¿se acuerdan qué era Sodoma? Una ciudad a la cual le llovió fuego y fue consumida. A esa ciudad, el día del juicio final, será tratada con menos rigor que esa ciudad. Terrible, ¿verdad? ¿Por qué? Jesús mismo incluso en una ocasión va a decir, si en Sodoma y en Gomorra hubieran escuchado la palabra que ustedes están escuchando y vieran los milagros que han visto ustedes, les aseguro que todavía existirían hasta hoy. Va a decir Jesús en otra ocasión, que significa que Dios, hermanos,
en el último día nos pedirá cuenta de todo aquello que pudimos haber hecho y no lo hicimos. Dios nos va a pedir cuentas. Entonces, hermanos, por eso en cada Eucaristía, cuando comenzamos, el primer paso es reflexionar de aquel bien que hemos podido hacer y no lo hemos hecho. Y es el pecado de omisión. El pecado de omisión. Por eso algunos dicen, no, mire, yo no voy a la iglesia. ¿Para qué ir a la iglesia? Mire, yo no hago ni bien ni mal a nadie. Déjenme tranquilo. ¿Cómo se llama eso? ¿Cómo se llama eso? No hago ni bien ni mal. Pecado de omisión. Ese que anda diciendo, yo no hago ni bien ni mal, mejor me quedo aquí tranquilo. Eso se llama pecado de omisión. Aquel que se hace el del ojo pacho, aún viendo la necesidad, el dolor, el sufrimiento, y no lo hace. Por eso pidamos al Señor, hermanos, que no seamos solo cristianos calientabancas. No seamos solo cristianos calientabancas. Tenemos que trabajar por nuestra salvación y por la salvación de los demás, porque es un compromiso de todo bautizado. Ayudar a que otras personas se acerquen al Señor. Jamás ser piedra de tropiezo. Jamás ser obstáculo, impedir a alguien. No. Tenemos que ayudar a que encuentren al Señor. Tenemos que ayudar a que se acerquen al Señor, pero no ser piedra de tropiezo para destruir la fe de otra persona, para destruir la alegría de otra persona. No, eso jamás. Pues más le valdría, decía ayer, ¿verdad? Ayer o antier el Evangelio, que se amarre una piedra de molino al cuello y se arroje al mar. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.